Hay una pregunta que vengo haciéndome algunas semanas. ¿Qué estará diciendo Dios o qué está diciendo Dios a su iglesia por medio del confinamiento? ¿Por qué Dios ha querido que fuéramos confinados? ¿Qué querrá Dios decirnos? Creo que gracias al COVID-19 la iglesia precisamente ha sido más desconfinada que nunca. La iglesia ha sido desconfinada por medio del confinamiento. Sí, la iglesia no está cerrada, sino ahora mismo está más abierta que nunca. Nunca antes en la historia la iglesia se ha hecho tan visible como en nuestros días. Nunca antes en la historia la iglesia ha entrado tanto en las casas y en los hogares, ha ido de casa en casa con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y creo que la iglesia necesitaba precisamente este revulsivo, un virus que nos sacara del confinamiento en hermosos locales de cultos, confinados en hermosos lugares de cultos. Sí, locales que muchas veces absorben nuestros recursos, nuestro tiempo, locales en torno a los cuales estaba girando mucho la vida de la iglesia, nuestras reuniones centradas en el local de cultos, locales a los que difícilmente se acercan amigos, vecinos, no se atreven a entrar, y locales en su mayoría con puertas y tabiques que impiden que a los de fuera vean lo que hay dentro. La iglesia estaba confinada. Locales que están bien, no digo que no está bien tener locales. Sin embargo, la iglesia tal vez más pujante, la del primer siglo, la iglesia del Nuevo Testamento, no tenía locales, ni siquiera nos habla de locales de culto, sino de piedras vivas, que son templos de Dios y que tienen un mensaje para la sociedad. Creo que la iglesia nosotros necesitábamos un virus que nos llevara a utilizar mucho más estos medios, los medios de comunicación, que hacen posible lo que Dios siempre quiso, que la buena noticia llegue a todo el mundo, que cuanta más personas sea posible que se enteren de que hay buenas noticias para un mundo enfermo y para un mundo dolorido, para un mundo que sufre. Y como nunca antes en la historia, creo que el confinamiento ha llevado al desconfinamiento de la iglesia, a salir y llevar esta buena noticia a cada pueblo, a cada aldea, a cada hogar, a cada persona, esté donde esté. Y creo que es una de las grandes cosas que Dios está diciéndonos en estos tiempos. Y como sabéis, es uno de los requisitos para que el Señor venga a esta tierra a establecer ese reino que todos anhelamos de paz, de prosperidad, donde se eliminen todos los males. El Señor Jesús dijo que antes era necesario que el Evangelio fuera y alcanzara a todo el mundo. En el primer siglo también hubo una iglesia confinada, la iglesia de la capital, la iglesia de Jerusalén. Tenía miles de miembros, pero estaban confinados en su capital, en su ciudad. Tenían buenos cultos, tenían buenas reuniones, tenían buenos predicadores, tenían a los mejores. Los apóstoles estaban allí en Jerusalén. Pero Dios quería que el mensaje llegara, que el mundo se enterara de la buena noticia del Evangelio. Y como no lo hicieron, ¿qué es lo que Dios hizo? Bueno, en ese caso no fue una pandemia, pero Dios trajo persecución que obligó a la iglesia a salir de su confinamiento para que el mundo se entere que hay buenas noticias. Y a raíz de eso comenzó la expansión del Evangelio por todo el mundo. Así que nosotros hoy haremos bien en preguntarnos, ¿qué nos dice Dios como iglesia? ¿Qué nos está diciendo por medio del COVID-19? Creo que tenemos que repensar lo que debe ser la iglesia. Hacer borrón y cuenta nueva, dejar a un lado quizá las costumbres, tradiciones que venimos arrastrando y pararnos y orar y buscar delante de Dios cómo debemos ser iglesia ahora, en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Quizás es momento de reenfocarnos como iglesia y mirar más hacia afuera, mirar más hacia afuera. Este es nuestro propósito. El propósito de la iglesia es llevar a cabo la misión de Dios, ese verbo
que se hizo carne para traer vida abundante, para traer bendición, para traer paz a las gentes. Nosotros tenemos que ver cómo podemos llevar ese mensaje de una manera más efectiva. Y creo que en todos los tiempos hay que preguntarnos cómo lo podemos hacer mejor. Esta mañana quiero compartir con vosotros sobre la idea de qué es ser iglesia y quiero compartiros cuatro ideas. ¿Qué significa ser iglesia? Tenemos que ir siempre, ¿verdad?, al fundamento, a las bases, para encontrar y reenfocarnos como iglesia. ¿Qué significa ser iglesia? En primer lugar, la palabra justo que Jesús escogió para definir a su pueblo, para el pueblo del nuevo pacto, para el pueblo del siglo XXI, para el pueblo de la era cristiana, fue la palabra iglesia. Dios dijo que hemos de ser iglesia y dijo Jesús que edificaré mi iglesia. Jesús está en construcción de una iglesia y la palabra iglesia significa simplemente una reunión de personas, personas que se reúnen, personas que en el primer siglo, cuando se usaba esa palabra, se refería a que la gente tenía que salir de su casa para ir a un lugar y allí reunirse. Lógicamente, en aquel tiempo no había otra manera de reunirse las personas públicamente en un lugar, salir de casa y juntarse allí. Pero hoy no es menos iglesia cuando nos reunimos por internet. Sí, cuando podemos vernos como ahora y podemos comunicarnos y puedes participar, no es menos iglesia que la iglesia que se reúne en un local, en algún sitio. La iglesia son las personas, somos tú y yo los que hacemos iglesia, no son las paredes. La iglesia no puede ser más pública ni de mayor alcance que ahora mismo. La iglesia que está en los medios de comunicación. Tenemos el mayor auditorio con la mayor capacidad del mundo para dar acogida a cualquier persona. Aquí caben todos los creyentes que quieran unirse. Aquí caben todos los impedidos que no pueden ir a un lugar de cultos. Aquí pueden entrar. Aquí caben los que están cerca y los que están lejos, los que están en Coruña y los que están en otros lugares, hasta cualquier lugar del mundo. Aquí caben también y son bienvenidos amigos que tal vez quisieran conocernos, pero quieren acercarse con discreción para conocer y ver qué es lo que hacemos nosotros. Internet nos permite horarios flexibles también, más al alcance quizá de diferentes grupos de personas. Así que la primera cosa, ¿qué es ser iglesia? Ser iglesia somos tú y yo cuando nos reunimos y nunca mejor, cuantas más podamos estar juntos, pues seremos más iglesia. La segunda cosa, que ser iglesia tiene una dimensión infinitamente mayor a la reunión presencial del domingo. A veces iglesia vemos solo aquellos que nos reunimos el domingo en la mañana. No, no. La iglesia del Señor tiene una dimensión infinitamente mayor. El que escribió la carta a los hebreos hizo una comparación y dijo, mira, en el Antiguo Testamento estaba Israel, era el pueblo de Dios, y aquel pueblo pues se reunía con Dios, en una ocasión fue convocado a reunirse delante de Dios en aquel monte Sinaí. Pero al escribir estas palabras lo está haciendo para compararlo con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, para señalar que en la Iglesia tenemos un privilegio de reunión infinitamente mayor que el que tenían los creyentes del Antiguo Testamento. Quiero leeros unos textos de Hebreos capítulo 12 y es bueno tener esta dimensión en mente de lo que significa la Iglesia. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 22. Vosotros, en cambio, comparado con los israelitas, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Y os habéis acercado a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, es decir, los creyentes fallecidos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
Sí, la iglesia tiene una dimensión, una multidimensión, una dimensión cósmica, una dimensión espiritual. Y si entendemos eso, aunque tú estés reunido en una pequeña congregación, estás unido a millones de seres que se reúnen en torno a Dios. Aunque tú estés reunido solo con tu familia, formas parte de una reunión de dimensiones infinitas. Aunque incluso estés tú solo en tu casa, cuando entras en la reunión estás entrando a una reunión multitudinaria de estas dimensiones. Sí, por internet no tenemos idea ahora mismo siquiera de cuántas personas están conectadas con nosotros, de cuántos están unidos a nosotros y van a estar unidos ahora en el culto a Dios. Cuántos están simplemente observando, están aprendiendo quizá de nosotros. Y eso que estamos emitiendo en oculto y no en público, como tal vez sería más interesante. Este medio nos ha permitido unirnos a la Iglesia internacional. Por estos medios hemos tenido y estamos teniendo encuentros internacionales donde conectamos con hermanos en todo el mundo. La Iglesia tiene una dimensión que no debemos perder de vista, una dimensión muchísimo más grande que la pequeña iglesia local. El apóstol Pablo tenía esta misma idea, tenía conciencia de esta realidad, de que estar unidos, estar reunidos, es mucho más que estar reunidos en un local físicamente. Sí, de hecho puede ocurrir también lo contrario, que estemos reunidos en un local, presentes físicamente y sin embargo estar realmente ausentes, ¿o no? ¿Cuántos hemos estado tal vez en algún momento reunidos, pero pensando en otro lugar? Algunos han estado, bueno, basta ver los papeles a veces y libros que aparecen por la capilla para ver los dibujos que algunos hacen durante el culto, ¿verdad? Y otros hoy ya con las tecnologías más modernas y disimuladas con su móvil, que no sabe si está leyendo la Biblia o está haciendo otras cosas. Sí, podemos estar reunidos físicamente, pero no estar reunidos realmente. Y Pablo tenía esta visión. Cuando escribió a una iglesia, a los hermanos que se reunían en Tesalónica, en su primera carta, capítulo 2, versículo 17, él dice, pero nosotros, y está hablando de Pablo con sus compañeros Silvano y Timoteo, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en espíritu. Separados en persona, pero no en espíritu. Y al leer eso yo pensaba, si Pablo tuviera en su mano la herramienta que tenemos nosotros hoy, los medios de comunicación, bueno, estaría comunicándose, estaría ahora tal vez en nuestra reunión. Y si pudiéramos ahora conectarnos con el apóstol Pablo, imagina, bueno, seguro que hubiéramos entrado todos media hora antes para charlar un poco con él y hacer unas cuantas preguntas. Sí, la reunión es mucho más que la presencia física. Lo importante es la reunión en espíritu. Pablo también sabía lo que es estar confinado y no poder físicamente ir a las reuniones de la iglesia. Él estuvo encarcelado durante cierto tiempo, pero desde la cárcel usó los medios de su época, para poder llegar, transmitir y comunicarse con la iglesia. Tenemos las cartas de la cautividad, Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. Pablo estaba confinado, pero estaba en espíritu, unido y preocupado por los hermanos en diferentes lugares. Y cuando no estaba en la cárcel, pues él dijo a unos ancianos de una iglesia que su vida se había enfocado en las reuniones en las casas y las reuniones en lugares públicos. Y esto es lo que hace Internet, ¿verdad? Entramos en tu casa, tú entras en nuestra casa y también es algo público donde todo el mundo puede escucharnos. Así que he dicho dos cosas. ¿Qué es ser iglesia? Ser iglesia es estar reunidos sin dependencia de un edificio, de unas paredes, de unas piedras. Y ser iglesia también es tener una visión amplia, global, más allá de nuestra localidad. Somos una sola iglesia en Cristo. En tercer lugar, la iglesia también es sencillez. La iglesia es sencillez. Hechos capítulo 2 dice que se reunían con sencillez.
Y Pablo lo repite a los corintios también. Las reuniones de la iglesia deben ser sencillas. Reuniones de fraternidad, como una familia. De ahí viene la palabra de fraternidad, de fraterno, de hermanos. Sí, la iglesia son los hermanos reunidos bajo la presidencia del Padre. Y a veces, pues con el tiempo, vamos creando una serie de estructuras y formalismos que pierden la sencillez de la iglesia. Y creo que este tiempo nos ha hecho ver que podemos ser iglesia mucho más sencillos, mucho más cercanos, una iglesia más personal, una iglesia más natural, una iglesia más espontánea, una iglesia menos ritual, con menos formalismos, con menos protocolos y nunca mejor dicho. ¿Os habéis leído el protocolo que os enviamos para las reuniones presenciales? Sí, mucho más sencilla debe ser la iglesia, porque lo sagrado, lo sagrado no son los ladrillos de las paredes, lo sagrado son las personas. Lo sagrado eres tú, lo sagrado soy yo, aquellos por los que Cristo dio su vida, aquellos que Cristo pagó a un precio altísimo, en la sangre que él tuvo que derramar para poder comprar nuestra libertad y perdonar nuestros pecados. Eso somos lo importante, las personas. Nuestra gloria no deben ser buenos templos, buenos locales de culto, sino nuestra gloria deben ser personas transformadas por el Espíritu Santo, personas con testimonios, con vivencias, con experiencias de su relación con Dios, personas con pasión por Dios, que aman a Dios por encima de todo, y personas con compasión hacia los perdidos, hacia las personas que sufren, hacia los necesitados, hacia los desorientados, hacia aquellos que necesitan encontrar el propósito de su vida, hacia aquellos que tienen temor a la muerte, hacia aquellos que no tienen esperanza. Sí, esa es la verdadera iglesia, sencilla, pero que llega a las personas. Bueno, no quiero que me entendáis mal, ¿verdad? Que no estoy diciendo que ya no hace falta tener reuniones presenciales, no hace falta una capilla. Seguro que verse cara a cara tiene también su importancia. Pero las reuniones que hemos tenido durante estas semanas creo que nos están llevando a otra dimensión, a ver la iglesia de otra manera, a romper tal vez esquemas que nos limitan, que nos atan, que atan la libertad del creyente. Mi punto de vista, desde luego, de lo que hemos vivido, es que hemos tenido mejores reuniones de oración. Hemos tenido mejores reuniones de estudio bíblico, aunque, por cierto, lo he de decir, os echamos de menos a muchos de vosotros que no estáis en las reuniones de oración y de estudio bíblico. Pero sí creo que hemos ganado, la Iglesia ha ganado al desconfinarse de su local de cultos. Antes de concluir, me gustaría recordaros los 3 puntos que he mencionado y añadir uno más. Ser iglesia es estar reunidos, pero sin dependencia de un edificio. Ser iglesia es tener una visión amplia, global, más allá de nuestra localidad. Y ser iglesia es volver a la sencillez. Finalmente, ser iglesia es también tener un enfoque misional, una iglesia enfocada en la misión, una iglesia que vive cara afuera y no solo cara adentro, que no se mira tanto a sí misma, sino que mira a los que están a su alrededor. El viernes, en el estudio, nos tocó ver Éxodo capítulo 12, cuando se instituyó la fiesta de la Pascua. Y curiosamente, la Pascua es la precursora de lo que nosotros celebraremos al final de la reunión en esta mañana, la comunión, el pan y el vino. Bueno, pues ahí nacieron precisamente en la celebración de la Pascua, que era precursora de la obra de Cristo, de la muerte de Cristo por nosotros, y esa celebración pues fue la que dio pie luego a nuestra celebración. La Pascua fue celebrada en confinamiento. Sí, estaban confinados los israelitas, cada uno en su casa, su familia, cada uno en casa. Hemos leído allí en el capítulo 12, el versículo 22, decía:
que tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, la sangre del cordero sacrificado, y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y decía, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Sí, fue en confinamiento y fue en reuniones por las casas. Y sin embargo, era una reunión congregacional, fue una reunión asamblearia. Lo dice en el mismo capítulo, en los versículos 6 y 7, decía que guardaréis aquel cordero que iban a coger para el sacrificio. Dice, y entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer y tomarán la sangre, etcétera, etcétera. Sí, curiosamente, fue una reunión de la asamblea del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pero cada uno estando en su casa. ¿Pero qué es lo que hizo que fuera una asamblea, una reunión? Bueno, pues el hecho de que lo hacían todos juntos al mismo tiempo, lo hacían el mismo día, a la misma hora. Nosotros todavía tenemos un paso más que ellos adelante porque podemos vernos y podemos intercambiarnos y hablar unos con los otros. Pero en el estudio nos planteamos una pregunta. Todos conocéis la historia, ¿verdad? El corderito, la sangre en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué poner la sangre en el poste, los postes de la puerta y en el dintel? Y lanzamos una pregunta. ¿Sería para que el ángel de la muerte pues supiera qué familias no había que tocar? Sabéis que aquella noche la familia que no hubiera puesto la sangre en los marcos de la puerta, sus primogénitos iban a morir. Y los egipcios, como no pusieron eso, pues sus primogénitos murieron, pero los de los israelitas no. Y hacía esta pregunta, ¿sería que la sangre hacía falta ponerla en la puerta para que el ángel de la muerte supiera qué familias tocar y cuáles no? Y nuestra conclusión fue que nos parecía que no era ese el propósito. Y pensamos en dos grandes ideas. Una es que aquello en la puerta de la casa era para testimonio a los de afuera, no era para los que estaban dentro, era cara a los que pasaban por fuera y veían que las casas donde había esta marca de la sangre, allí la muerte no había tocado a los primogénitos de las familias. Y era un poderoso testimonio porque hablaba de que la muerte no había tocado a las familias de los israelitas, no porque fueran mejores personas que los egipcios. Las personas todos somos iguales, unos mejores, otros peores, pero en el fondo todos tenemos un corazón con nuestros defectos y con nuestros pecados. ¿Por qué no morirían los primogénitos? ¿Por qué se salvarían los primogénitos de Israel? Bueno, se salvarían realmente por un acto de fe, porque los israelitas creyeron que si hacían lo que Dios les decía, que era poner aquella sangre en la puerta, Dios por eso perdonaría la vida de sus primogénitos. No fue por otro mérito personal, sino un gesto de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios que salvaría a aquellos primogénitos por la muerte de un sustituto, por la muerte de un cordero que moriría en lugar de los primogénitos. Y esto en la puerta sería un testimonio a aquellos egipcios que no querían reconocer al Dios verdadero y tenían tantos otros dioses. Y un último detalle que destacamos también de esta historia era que era un acto de testimonio también porque esa fiesta dedicada al Señor sería testimonio para los hijos, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes que veían la familia hacer aquella celebración y se preguntarían por qué, para qué significaba cada uno de los detalles que había que cumplir. Sí, creo que la iglesia también, la celebración de la iglesia, cuando se reúne para celebrar, debe tener este enfoque misional, un acto de testimonio hacia otras personas de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, del regalo de la salvación, de la vida eterna, como Dios nos ha perdonado, no porque seamos mejores que nadie, pero por la fe nosotros hemos aceptado que Cristo fue nuestro Cordero que nos sustituyó
a nosotros y que creyendo eso, Dios nos libra de la muerte eterna. Un testimonio para nuestros hijos que deben estar en el culto, que los niños deben ver el culto y nosotros tenemos que también hacer las cosas y saber explicarlas para que los niños entiendan que son parte importante en nuestra presencia. Así la celebración de la Iglesia, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla del pan y del vino, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es proclamación, es anuncio. Estamos transmitiendo o debemos estar transmitiendo un mensaje. Así que en esta mañana he querido compartir con vosotros estas inquietudes y de lo que yo creo que Dios nos quiere hablar por medio del COVID-19. Dios nos llama a reunirnos, pero aprovechando tal vez mejor las oportunidades de la tecnología, que nos permite tener más reuniones o más presencia, o contactar con hermanos que no tienen recursos, que no tienen la posibilidad de tener una reunión y lo pueden hacer junto con nosotros. Que tengamos esta visión también más global de la Iglesia, más allá de nuestra pequeña parroquia, que podemos compartir recursos con otros. Y en tercer lugar, que nuestras reuniones sean más sencillas, más cercanas, en las que todos puedan participar. Cómo nos ha gustado, ¿verdad? En este tiempo las reuniones de oración, las reuniones de estudio bíblico y en algunos domingos en la mañana, donde algunos que no os atrevíais a participar en el culto en la capilla, pero aquí sí lo habéis hecho. Y es una bendición poder escucharos a todos. Ojalá tuviéramos que hacer turnos para que en una hora todos pudiéramos hablar, pues un domingo uno, otro domingo otro, y poder escucharnos todos unos a otros. Y finalmente, el enfoque misional de la Iglesia. Tenemos que salir del confinamiento, de iglesias confinadas a locales. No, tenemos que desconfinarnos y ver que la misión de Dios es que llevemos buenas noticias a un mundo que necesita escucharlas. Así que espero que esta mañana también podamos celebrar esta reunión recordando todas las bendiciones que tenemos y compartiéndolas abiertamente. Habla de lo que el Señor significa para ti, cómo te ha bendecido el Señor esta semana, si el Señor te ha hablado, porque hay muchas personas, más de las que imaginas, que te van a estar escuchando.